Este programa es presentado por Record Electric, soluciones electromecánicas integrales. El algodón es un cultivo bastante particular que se caracteriza de que es una planta muy rústica y se viene plantando ya desde el principio de la colonización y es uno de los cultivos que durante todos los años se siguió sembrando. El algodón también se diferencia por otros cultivos, digamos. Tiene tres subproductos. Uno es la fibra y otro, si se da un valor agregado al grano, sería entonces la obtención del aceite y del expeller, ¿no? El aceite normalmente se usa para mezclar en otros aceites para darle un poco más gusto. El expeller se puede usar en los hatos ganaderos o en los tambos y bueno, y al final se llega a la fibra, que en realidad es lo más importante en el cultivo de algodón y lo más difícil de producir también con muy buena calidad, ¿no? Se caracteriza por ser un cultivo muy rústico en cuanto a la salinidad, en cuanto a la seca y también al tipo de suelo. Se adapta a cualquier tipo de suelo y bueno, resiste bastante bien la seca y es muy rústico, ¿no? Bueno, el algodón tiene una importancia muy grande a nivel regional y también nacional, porque todo lo que viene después del desmote o de la obtención de la fibra, toda la confección de la vestimenta, genera bastante mano de obra y también muchos nuevos empleos, ¿no? Por eso es uno de los cultivos de mayor importancia económica. Bueno, el algodón es una planta muy particular porque en primer lugar se desarrolla vegetativamente y después se reproduce y al final madura. Pero es una planta que crece y se reproduce al mismo tiempo. Y eso justamente es un poco la técnica que hay que implementar en el proceso de producción para obtener los mejores resultados. El algodón no es tan exigente, digamos, a altas fertilidades, pero responde bastante bien. Él necesita un clima bastante caluroso, alta temperatura y suficiente agua. Estamos hablando ahí más o menos de 600 milímetros por ciclo. Y bueno, responde bastante bien también al fotoperiodo, ¿no? Y cuanto mejor es el suelo, también tiene buena respuesta, pero es un cultivo que se adapta a la mayoría de los suelos. La gran diferencia, digamos, es en cuanto al algodón, él requiere
requiere agua, pero también requiere un clima bastante seco. Y eso normalmente se genera en el Chaco. Y un clima seco para la obtención de alta calidad de la fibra es muy importante. Y por otro lado, bueno, si se habla de la fertilización, acá en el Chaco prácticamente no se está fertilizando todavía los cultivos de algodón porque se planta en suelos de monte que tienen en general un suelo bastante alto en fertilidad. Bueno, hablando de técnicas agronómicas, en primer lugar viene el manejo de las malezas, ¿no? Actualmente se trabaja con variedades transgénicas que tienen la resistencia al glifosato. Eso se puede hacer a la cuarta hoja vegetativa, se hace la aplicación contra las malezas y así se controlan las malezas. Y en cuanto a las plagas y enfermedades, el algodón tiene una amplia gama de plagas y la plaga de mayor importancia económica serían los lepidópteros, en especial la Spodoptera, que se viene controlando siempre con altos costos también. Y enfermedades como la ramularia y la alternaria también se dan en el cultivo dependiendo cómo viene el año y también pues, en qué zona se está produciendo o en qué tipo de suelo o cómo le vino las lluvias hasta aquel entonces, ¿no? El algodón anteriormente se plantaba en principios de primavera, serían septiembre, octubre, pero esto se dejó prácticamente y se postergó a enero o diciembre y enero. Y eso nos dio bastante estabilidad en el sistema de producción porque toda la reproducción o la época reproductiva viene más hacia marzo, abril, donde las temperaturas y las exigencias atmosféricas empiezan a disminuir, ¿no? Entonces eso nos llevó a una bastante estabilidad en la producción de algodón. Bueno, el suelo normalmente no se está preparando, digamos, trabajando. Sí se está haciendo los barbechos químicos, que son la desecación de las malezas en primavera o verano para lograr el objetivo de llenar los suelos con agua, ¿no? De acumular agua en el perfil del suelo. Pero sí, no se está trabajando los suelos, por lo menos minimalmente, y haciendo los barbechos químicos con los productos fitosanitarios, ¿no? Eso sería más si se habla de una preparación de parcela. La parcela tiene que venir en forma desecada, sin malezas de vivas, digamos, o malezas verdes. Tiene que venir con un perfil lleno de agua. Hablando de densidad de siembras, hay dos formas que se está aplicando actualmente, que una densidad de siembra es lo que llamamos surcos estrechos, basado en 45 centímetros entre hileras, normalmente de 8 a 10 plantas por metro. Y ahí se está hablando de 150, 180 hasta 200.000 plantas, ¿no? Y el que ven ahora acá, que es el sistema 90, que 90 centímetros entre hileras, y ahí se está hablando de 80 hasta 100.000 plantas por hectárea, ¿no? Ambos sistemas tienen sus pros y contras, pero sí se trabaja, digamos, con altas densidades y bajas densidades. Bueno, en el Chaco actualmente esta última sabra se plantó 4.700, 4.800 hectáreas de algodón y se está calculando entre 8 millones hasta 10 millones de kilos, ¿no? Para el acopio final, ¿sí? Bueno, la rotación en el algodón se hace principalmente sobre una gramínea y después viene el algodón encima. Eso significa que se está produciendo
cobertura para el suelo con una gramínea y que sería 1 año y el próximo año viene el algodón encima. Pero se trata de si es que son suelos que se dan también para otros cultivos, hacer cada 4 años una vez el algodón encima de eso, ¿no? Otros suelos que son suelos más bajos, anegables, que casi solo dan para el plantilla de algodón y sorgo, por ejemplo, ahí sí se podría hacer cada año el algodón, pero siempre rotando una vez con una gramínea para producir cobertura del suelo. Bueno, hay 2 sistemas que si uno lo menciona, ¿no? El convencional, que prácticamente no se está haciendo, se hace prácticamente todo, se basa en el sistema de siembra directa, que justamente es la producción de materia orgánica o de cobertura del suelo y la implementación de los agroquímicos, ¿no? Pero prácticamente todo el algodón se basa sobre el sistema de siembra directa. Bueno, variedades comerciales. Se tiene 2 en general que son las transgénicas, ¿no? RR y BT. En primer lugar, o como primera variedad, se podría mencionar la Noopal, BGRR. Y también hay otra que es la DP402, BGRR. Y después viene el respectivo refugio, el 20% de la superficie, que sería la Guasuntra 2000 RR. Esa solo es RR, no es BT, ¿no? Y bueno, las variedades transgénicas tienen la característica de controlar, el BT controla las orugas, principalmente la pequinófora, que es la oruga rosada, y la oruga de la hoja, y también la helicoverpa, que anteriormente siempre hacía mucho daño. Eso también controla, pero no controla las podópteras, que en los últimos años fue bastante importante en forma o en cuanto a la economía, ¿no? Y las 3 variedades son RR, justamente como ya mencioné, se entra con el glifosato para controlar las malezas sobre el cultivo hasta la 4ª hoja verdadera. Los cuidados culturales, bueno, en primer lugar podría ser justamente lo que ya mencionamos, el control de las malezas. De la fertilización no, ya hablamos que tampoco se fertiliza, ¿no? El manejo de todo lo que es las plagas y enfermedades se debe monitorear 2 veces a la semana. Es bastante trabajo, pero hay que hacer el trabajo para justamente identificar qué plaga se tiene o qué plaga puede infestar o perjudiciar el algodón, y identificar eso y controlar eso respectivamente, ¿no? TIT tiene más de 14 años de experiencia en la construcción de tinglados y techos de alta calidad y complejidad. Si piensa en construir un tinglado o necesita un techo para su casa, TIT es la mejor opción, porque TIT brinda el servicio y trabajo de calidad que necesitan tus inversiones. Además ofrece paneles termoacústicos para el techo y pared. Contáctenos al 0981 20 22 21. TIT en Loma Plata. Bueno, los cuidados principales de la cultura del algodón son el control de malezas y el control de las plagas y enfermedades, ¿no? Cuidados culturales como raleo, fertilización y aporte y otras cosas en la forma comercial no se hace.
Sí, el control de maleza se hace a la cuarta hoja verdadera, como las 3 variedades son transgénicas, toleran el glifosato, se puede pasar glifosato encima y se controla las malezas. Y las plagas, se hace un monitoreo 2 veces a la semana para identificar qué plaga le puede causar daño y la cantidad que hay por metro o en forma visual, ¿no? Y para elegir también los insumos a controlar, ¿no? Y bueno, y las enfermedades también se hace de tal forma, en general en una escala de 0 a 5, y se controla con los respectivos fitosanitarios. Bueno, la cosecha, para cosechar el algodón hay que preparar primero el cultivo para eso. Eso significa que hay que introducir o aplicar maduradores. Si hay cápsulas abiertas y cerradas, digamos cerradas todavía, hay que aplicar maduradores para abrir las cápsulas. Y si una vez en su mayoría, más que 90% está abierto de las cápsulas, ahí se entra con los defoliantes, ¿no? Los defoliantes son productos químicos que defolian el cultivo. Como acá pueden ver, no tiene hojas, se aplicó un defoliante, él tira las hojas y ahí recién puede entrar la maquinaria. Siempre es un tema de acertar una buena defoliación y acertar un buen timing, digamos, de que la máquina pueda entrar también en el momento correcto, ¿no? La cosecha de algodón es un factor muy importante que aporta bastante a la calidad de fibra, porque si se cosecha en forma muy húmeda puede teñir la fibra, por eso hay que preparar bien el cultivo para la cosecha, ¿no? Para mencionar un ejemplo, esta parcela, por ejemplo, tiene una inversión de 6 millones y algo, 6.500.000, y tiene una simulación de que va a entrar por ahí 8,5 millones, ¿no? Ahí se llega a un margen neto de 2 millones. Eso es el cálculo, pero es una simulación. Ustedes van a ver que son números muy altos, es una inversión bastante alta, pero eso es una caracterización del cultivo de algodón. Son insumos y costos muy altos. Y bueno, eso sería los 2 millones netos, serían entonces antes de contribuciones, ¿no? Y también se trata de tener por cada parcela entonces los costos y también siempre los break-evens o los puntos de equilibrio. Por ejemplo, esta parcela tiene que llegar a 2.000 kilos o a 1.900 kilos y tiene que tener un precio de por lo menos de 40 centavos la libra, ¿no? Esos son indicadores productivos que se trata de tener en cada parcela, ¿no? Es importante diferenciar de que los costos normalmente oscilan entre 6 millones, 7 millones, 8 millones, dependiendo de qué parcela viene de qué lote y también cómo vino el año, ¿no? Y tiene un ingreso de entre 8 millones, 7 millones hasta 10 millones, ¿no? Pero, y la diferencia, el margen neto puede rondar entonces entre, bueno, 500,000 hasta, tenemos parcelas hasta 5 millones neto. Pero esos son brechas así bastante gruesas que paso así para que se tenga una idea, ¿no? Bueno, ¿cómo se comercializa el algodón? El algodón es llevado, digamos, de acá hasta la desmotadora. La desmotadora hace la separación del grano y de la fibra. La fibra se empaca en fardos y los fardos entonces se venden de acuerdo al nivel nacional. Si hay compradores nacionales, siempre hay
o si se exporta, la mayoría siempre es exportado al exterior, puede ser Brasil, puede ser Perú o Europa, dependiendo del comprador. Y bueno, y eso, después van a la hilandería. Comenzó en las aldeas, en la colonización, en los primeros años, ¿no? Ahí comenzó en las aldeas, fueron parcelas muy chicas, todo fue cosecha manual y también siembra manual, y ahí quedó bastante tiempo. Después tenemos las zonas productivas actualmente. Anteriormente también eran todas las sucursales, principalmente también de las cooperativas, ¿no? Y actualmente hay varias zonas de producción, que se podría mencionar la zona de Parató, se podría mencionar acá la zona central. Hay un nuevo polo de desarrollo que es hacia la zona de Centinela, y también la zona de Caleo hacia el norte de Loma Plata es una zona bastante productiva, y hay una nueva zona de producción también que es hacia el oeste, basado en riego, y bueno, así empieza a expandir un poco la frontera del algodón y es bastante interesante. Hay dos tipos de cosechadora por principio para diferenciar. Una es la el stripper y otra es el picker. El stripper tiene un sistema de mecanización que o saca la fibra con cepillos o con un cabezal peine y lo pasa con más impurezas hacia adentro. Lo que ven acá en esta parcela es un picker. Él tiene husillo. Él selecciona, saca la fibra y selecciona bastante mejor con menos impureza. Esos dos principios hay. Bueno, después el stripper, como ya mencioné, tiene un cabezal, peine que puede pasar directo o es también por hilera y pasa con cepillos. El peine es un cabezal independiente a las hileras. Él puede irse cruzando las hileras sin problemas, ¿no? El de cepillos tiene que seguir las hileras, como también el de husillos. El picker tiene que seguir las hileras. Por eso es muy importante de que haya un buen sistema de siembra, un sistema más o menos bien cuadrático con autopilot para que las hileras estén bien secuenciales y bueno, que sea un sistema bastante ordenado. Bueno, el picker, este picker que ven acá tiene la ventaja que hace módulos redondos. Él no necesita más parar para echar la tolva, ¿no? la canasta, sino que él puede seguir cosechando y hace módulos redondos, ¿no? Eso pueden apreciar ahí. Cada módulo redondo tiene un peso más o menos de 2.300 hasta 2.500 kilogramos. Este programa fue presentado por Record Electric, soluciones electromecánicas integrales.